Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Muy buenos días, amados hermanos, la paz del Señor sea con todos nosotros. Vamos a estar abordando el tema de esta mañana. Tiene como título, todos tendremos que dar cuenta a Dios. Esta es una hermosa porción de la Escritura. No puedo explicarlo versículo por versículo porque tengo un tiempo. Pero sí vamos a ver, era importante que leyera el hermano para ver el contexto de lo que vamos a estar nosotros analizando. Y de esa forma vamos a dar algunos versículos y los vamos a abordar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Si ustedes siguieron la lectura, incluso ahí el titulillo dice los débiles en la fe. En ese momento en Roma, ustedes saben, habían esclavos. Los esclavos eran un objeto más. Y dentro de la parte libre habrían clases también. Y en la parte religiosa habían también sus diferencias, porque habían judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Los judíos hacían una mezcla, aplicaban algunas leyes de Moisés y estaban en esa parte incipiente de la iglesia. Y a ellos les costaba poderse adaptar al nuevo pacto. Recuerden que dentro de la ley de Moisés había establecido algunos días festivos para el pueblo de Israel, que ya en el nuevo pacto eso ya no estaba. Sin embargo, ellos hacían esa mezcla y en algunos casos hasta querían circuncidar. Ya vimos nosotros cómo el apóstol Pablo, para que no hubiera tropiezo, circuncidó a Timoteo únicamente para que él no tuviera ningún estorbo, pero ya no tenía ningún significado, porque la circuncisión ahora es en el corazón. Amén, hermanos, ahora es en el corazón. Entonces, habían situaciones bien particulares. El versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, había carne, por sacrificios que se daban en el templo, parte de esa carne sobraba, y entonces decía, no la vamos a perder, llevémosla al mercado para que en el mercado se venda. Entonces, ahí había carne que venía de los diferentes templos donde se habían hecho sacrificios y de carne normal. El judío decía, bueno, ahí debe haber carne contaminada porque fue a los ídolos. Entonces prefiero comer legumbres. Yo soy fuerte porque estoy aplicando la ley, pero se estaba yendo al extremo porque estaba aplicando la ley de Moisés. El gentil, que no estaba con esos prejuicios, decía, yo como de todo, porque todo es bendecido por Dios. Entonces el judío decía, el judío se consideraba que en ese momento tenía que criticar a su hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran hermanos que no cumplían con esa parte. Y los hermanos gentiles decían, judíos son débiles, porque ¿por qué no van a comer carne? Entonces algunos se consideraban fuertes y otros se consideraban débiles. Pero dice el Señor todo lo bendice, todo lo pueden comer. Pero si tu hermano en su conciencia considera de que va a ofender a su hermano,
Y si es débil, no lo hagas pecar. Y si tú consideras que eres fuerte, detente. Porque el reino de Dios no es comida, ni es ni bebida. Porque a paz nos ha llamado el Señor, para que podamos vivir en armonía. Pero ustedes pueden decir, hermano Fran, pero eso era en el primer siglo, donde habían aspectos de días. Hoy en el siglo XX hay también opiniones. Este capítulo no se refiere a doctrinas, a violación de doctrina, ni a cosas morales, porque eso no tiene discusión. Lo que es doctrina y lo que es moral, eso no es opinión secundaria ni indiferencia. Lo que es doctrina y ahí sí tenemos que ser firmes. Pero en cuestiones de secundarias, de indiferencia que se llama acá, pues no entren en contienda, dice. Analice, si te consideras fuerte, acepta a tu hermano que es débil. Si él no quiere comer cerdo, y tú consideras en tu conciencia que no ofende a Dios y que en la acción de gracia todo eso estás cumpliendo, hazlo. Pero, ¿qué es lo que está mediando aquí? ¿Cómo logramos nosotros tratarnos? ¿Cómo lograr convivir? Nosotros no podemos decir, ese es problema de mi hermano. Allá él, si es débil, que sea débil, yo sigo como estoy. No, hermano, estamos actuando mal. Estaría actuando mal usted y estaría actuando mal yo. Tenemos que aprender a convivir dentro de la libertad que Dios nos da, pero sin entrar en el libertinaje. Y si ustedes recuerdan, se ha estado hablando durante este mes, incluso en clases, sobre no abusar de la libertad de Cristo y no andar en el libertinaje del mundo, del sistema del mundo. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene a dar esas recomendaciones, viene a encauzar a la iglesia para que pueda convivir. Ahora, como es un aspecto de conciencia, dice el Señor a través de Pablo, si tu conciencia esto te dice que lo puedes comer, pues no hay problema. Si tú quieres comer cerdo, no hay problema. Si tú consideras que aquello lo sacrificaron, pero aún no te afecta, hazlo. Pero si tú miras de que esa carne te va a afectar porque consideras como judío y todavía estás con el pensamiento, no estás disfrutando de la libertad en Cristo Jesús y te estás sujetando todavía a la parte del antiguo pacto, a la ley de Moisés, pues hazlo como tú lo tienes, pero no se vayan a criticar, ya vayan a destruirse, porque al final, ¿quién es el que va a juzgar? El Señor va a juzgar si tu conciencia actuó bien o actuó mal. Él es el que va a evaluar, pero no le corresponde a usted ni me corresponde a mí. Entonces el apóstol Pablo va iniciando con esa situación. Entonces el capítulo 14 trata sobre la aceptación y el juicio entre los creyentes en la comunidad de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo viene abordando diferentes puntos particulares, la cuestión de las diferencias en la fe y las prácticas entre los cristianos de aquel tiempo, y hoy también tenemos situaciones particulares. ¿Por qué? Hoy tenemos aspectos de percepción. Le digo yo percibo que el hermano está mal, no anda en la fe, pero posiblemente es un aspecto secundario, no es un aspecto de doctrina, esa es su percepción. Pero usted está juzgando ya a su hermano. Y usted se considera que es fuerte. No, sepamos manejar de manera apropiada. Este capítulo enseña entonces que en cosas de opinión, aunque hay libertad, también tiene que haber tolerancia y consideración entre nosotros. ¿Y qué es lo principal? La palabra principal para ser tolerantes entre unos y otros es el amor, amados hermanos.
Si no hay amor, usted no va a tolerar a su hermano. No hay otra fórmula. Si no hay amor en su corazón, usted no va a tolerar a su hermano. Lo va a juzgar, lo va a señalar y siempre para usted va a creer de que nunca creció. Y quiero hacer un énfasis, sí, en cuestiones de doctrina y aspectos moral, tenemos como iglesia ser firmes con lo que dice la palabra. Pero tengo que también ser claro, a la luz de la Escritura, que aquí no se está tratando de doctrina, ni de que el hermano ande en un problema moral. No se refiere a esto este capítulo. No se refiere a esto. Se refiere a cuestiones de opiniones o aspectos secundarios. Y muchas veces como iglesia caemos en eso, hermanos. Y caemos en la murmuración y en la crítica. Muchas veces, no voy a tocar al punto ni señalar porque podría herir a alguien en ese sentido, a lo mejor, porque en su conciencia a lo mejor. Pero vamos muchas veces con el pantalón, ¿verdad? Entonces comenzamos y decimos, mire, ese viene con un pantalón. Si un pantalón decente, pues la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia dice que el Nuevo Testamento que es prohibido? Pues habla de decencia. Estoy criticando a mi hermano, lo señalo en eso, pero soy chismoso. Ahí sí me debiera preocupar. Porque eso sí es pecado. Amén, hermanos. Entonces a eso me refiero. Muchas veces percibimos cosas secundarias, señalamos, porque decimos, soy fuerte, soy justo, pero tal vez ando de chismoso y ando en murmuración. Ahí sí es peligroso. Porque la Biblia dice que eso sí es pecado, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces vamos a abordar algunos versículos particulares que me interesan. Puede haber diferencias en cosas sobre las cuales Dios no ha prohibido, no ha legislado o no ha requerido desde su soberanía. Entonces, el capítulo trata de las libertades autorizadas en asuntos privados para que la cosa se haga o no trata de cuestiones doctrinales. Vamos ya a algunos versículos que voy a tocar. Versículo 12. Síganme por favor ahí en su Biblia y síganos, si acaso el hermano lo proyecta ahí. Vamos al versículo 12 del capítulo 14. Y dice textualmente el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a cuenta a Dios. Sí, nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Él va a valorar si esa conciencia, como trabajó usted, se desarrolló, ante Él, eso fue correcto. Eso ya es un ámbito del Señor. Eso le corresponde al Señor. Pablo enfatiza que a Dios y no a los hombres daremos cuenta, seremos juzgados por Él, por el Todopoderoso. Eso no le toca al hombre juzgar a su hermano en cosas de indiferencia como las tratadas en el contexto y lo que hemos estado viendo nosotros. Porque ellos seguían también las fiestas de las enramadas y una serie de fiestas que tenía el pueblo judío, ellos querían sujetarse a eso, ¿verdad? Durante el tiempo establecido por Dios, todos tenemos que darle cuenta al Señor, que juzgará conforme su justo juicio. Muchas veces hacemos juicio nosotros y no es justo, hermano, y es peligroso en ese sentido. El justo juicio, ¿quién lo va a desarrollar plenamente? Dios, porque conoce, no lo hace por emociones, no lo hace por sensacionalismo, lo hace porque se ubica correctamente y sabe incluso cuál es el castigo apropiado. Entonces, de acuerdo al tiempo establecido por Dios, todos tendremos que darle cuenta al Señor, que juzgará a todos según su palabra. Todos comparecemos ante el tribunal, que es lo que decía el versículo 10, ¿verdad? El versículo 10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Versículo 13.
Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, ahí quiero que me lo proyecte, y hay dos palabras importantísimas ahí, hermano. Fíjense bien. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, dice una palabra importante, no nos juzguemos, y dice, más bien, decidir o poner tropiezo, no poner tropiezo u ocasión caer al hermano. Algunas versiones editadas en España, españolas generalmente, dicen, no juzguemos y juzgados, ¿verdad? Aquí dice, en la Reina Valera que estamos utilizando nosotros, dice, no juzguemos y más bien decidir, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí la palabra. Revisión Reina Valera 1960. ¿Verdad? Pero el verbo que se utiliza, de la raíz griega, se utiliza para los dos términos. Pero para facilitarnos mejor, la Reina Valera dijo decidir, y es bien importante esto por lo siguiente. Aquí primeramente se menciona, dice, juzguemos, en el sentido de condenar. Yo puedo condenar, pero dice, no juzguemos, no condenen, dice. ¿Verdad? O censurar, no censuren, dice. No juzguemos, no censuren, dice. En el sentido de decidir o de determinar. El punto es así. Yo puedo condenar a mi hermano, pero también puedo decidir no hacerlo, es lo que me está diciendo. Ya no nos juzguemos, ok. Es imperativo, no juzguemos, pero puede ser que determine juzgarlo. Y entonces dice, más bien lo uno al otro, sino más bien decidir, detente mejor. ¿Qué es mejor? ¿Que juzgues a tu hermano o analices y tome la decisión de no juzgarlo en cosas secundarias? ¿Me voy a explicar ahí, hermanos? ¿Me voy a explicar ahí, hermanos, iglesia? Lo que le está diciendo el apóstol, le explico nuevamente. Ya no nos juzguemos. Esa es la enseñanza. Pero yo puedo decir, no, es que mi hermano está pecando. Está comiendo carne. Entonces puedo proceder a juzgar. Pero dice la palabra, más bien decidir. Oye, más bien sean maduros, analicen. Y en vez de juzgar a tu hermano, toma otra acción de no hacerlo y dejárselo todo al Señor. Amén. Eso es lo que está diciendo. No nos precipitemos, no nos adelantemos, pensemos con madurez, con sensatez. Es decir, debe haber una sabia decisión por parte de nosotros a la luz de las Sagradas Escrituras. No es lo que yo opine, no es lo que yo tengo y percibo, no, ¿qué es lo que conviene más? ¿Lo hago por amor o porque me estoy llenando de soberbia porque creo que yo sí estoy en lo correcto y lo que pasa es que el hermano es débil? No, tengamos cuidado en ese sentido. Recordemos que todo debe de hacerse ¿para qué? Para la mutua edificación. Si usted quiere ayudarle a su hermano, acérquese. Pero si se mira que más bien puede complicar la situación y que el hermano hasta se puede retirar, no lo haga. Porque es un asunto de conciencia. Y al final, ¿quién los va a juzgar? Los va a juzgar Dios. Porque es un asunto de conciencia. Versículo 14. Yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, dice. Porque está hablando de la comida. O los días de fiesta, ¿verdad? Que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Lo dice el apóstol Pablo, yo sé que nada es inmundo, dice. Pero el que cree que eso es inmundo, para él sí lo es. Entonces, por asunto de conciencia, no lo comas. ¿De acuerdo? Dice el apóstol, yo sé que nada es inmundo, esa carne la pueden comer, dice. Pero yo sé que por conciencia para otros pueden decir, el judío podría decir, sí, para mí sí es malo, voy a pecar. Entonces no lo haga.
por asunto de conciencia, ¿verdad? Por asunto de conciencia. Ningún hermano fuerte en la fe tiene el privilegio de menospreciar al hermano que por conciencia se abstiene de algo. Y tampoco debe de tratar de inducir a hacer lo que le prohíbe la conciencia. Usted no puede empujar a su hermano para que cambie su forma de pensar, que le dé una vuelta al aspecto de la conciencia, porque lo podría hacer, pero se va a sentir mal y lo va a llevar a que ahí en ese momento peque. Y vamos a llegar al punto sobre la trascendencia de la conciencia violada, la fe, que es pecado. Ahora dice el versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Pero antes de explicar esto rápidamente, voy a lo siguiente: la violación de la conciencia, empujar a la conciencia. Si yo violo mi conciencia, es pecado. Póngame Romanos 14:23. Entonces yo no puedo empujar al hermano para que él violente su conciencia, porque si el hermano está seguro, dice, ni modo, pues voy a comerlo ahí, pero yo sé que esto es malo. ¿Qué pasa? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si mi conciencia me dice, no lo debo comer, hermano, pero come, hombre, ¿no? Para que estemos bien todos. Y va a comer. Y dice, pero esto es malo para mí. Ahí pecó. ¿Por qué? Porque está violando su conciencia, está violando la fe que él mantiene. ¿Me voy a entender, iglesia? Entonces, no es por agradar. Si usted en su corazón considera, no, para mí esto no es pecado, en la libertad en Cristo Jesús, soy libre para hacerlo. No en el libertinaje, sino en la libertad que me ha dado Cristo. Lo que pasa es que muchas veces no manejamos la libertad que Cristo nos ha dado, saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde debo detenerme. Ese es uno de los problemas que tenemos muchas veces como iglesia. Lo que debe caracterizar a la iglesia de Cristo, ¿qué cosa es? Lo que nos debe caracterizar a usted y a mí es la justicia, la paz, que es producida por considerarnos los unos a los otros en cosas secundarias. Porque nace de un verdadero amor en Cristo Jesús. Fíjese bien que le dijo el Señor Jesús en su ministerio a los fariseos, ¿verdad? Que eran los que se consideraban más estrictos en la ley, no así los saduceos. Se supone que los que velaban por la ley eran los fariseos, pero como habían añadido una serie de costumbres, habían hecho una situación y se habían apartado del verdadero amor, de la justicia y de la convivencia. Vayámonos a Mateo, capítulo 23, versículos 23 y 24. El Señor aclara acá y con su sabiduría les marca una gran verdad. Dice el 23, Jesús les dice a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Fíjense bien, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ustedes se andan fijando en cosas secundarias que no tienen principio y lo principal lo dejan a un lado. Él no les está diciendo que diezmar era malo, no. Pero ustedes se enfocan en algunos aspectos y dejan de hacer lo principal que debe de haber en el pueblo de Dios. Se han olvidado de ser misericordiosos y llenos de justicia. Y han añadido una serie de cosas secundarias que más bien mantienen oprimido al pueblo. Entonces ponían cargas al pueblo sin necesaria.
Pero el Señor dice, no estén en aspectos secundarios, no estén en cosas indiferentes. Busquen el contenido de la parte sustantiva de lo que Dios les manda. Busquen el elemento primordial, que es lo que hace madurar, crecer y mantener una relación con Dios y entre ustedes como familia en Cristo en este caso. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? A eso nos empuja el Señor. No nos destruyamos en cosas secundarias, hermanos. Si usted quiere ayudarle a su hermano, vaya a él y platique con amor. Pero si mira usted que más bien lo va a perjudicar porque su conciencia puede ser afectada, como usted dice, cosas secundarias, pues el hermano lo respete. Y cuando me toque con él ahí, mejor para evitar. Porque un hermano así débil hasta se puede ir de la iglesia. Lo podemos empujar nosotros que se vaya de la iglesia. ¿Sí? Y muchas veces decimos, es que el hermano era débil, que se vaya. Su hermano no puede ser así. Muchas veces nosotros empujamos a eso. ¿Por qué no se mantuvo fuerte? Ese problema de él, le va a dar cuenta a Dios. Pero posiblemente nosotros con nuestra actitud, donde no hubo justicia, no hubo amor, no hubo esa disposición de ayuda, y nosotros nos creímos superiores, hicimos un daño más bien. Entonces tenemos que aprender nosotros a manejar esta situación. Concluyendo, hermanos, me gustaría haber abarcado otros versículos, pero repito el tiempo. Ya el hermano Steven me está mirando ahí con los ojos, como quien dice, cuídese, hermano, ¿verdad? Así que, espérate, estoy ahorita en unos minutitos. Dice, versículo 19, fíjense ahí lo que dice el versículo 19. Versículo sencillo, pero directo. Así que sigamos lo que contribuye, dice, a la paz y a la mutua. El mismo capítulo 14. Oye, analicen primeramente. ¿Lo que estás haciendo es para edificación de tu hermano? ¿Lo que estás haciendo es para edificación de la iglesia? ¿Hay edificación en eso que estás haciendo? ¿Le estás ayudando o te estás considerando soberbio que todo lo sabes? Eso no espera de nosotros. Recordemos, hermano, que el que va a valorar al final es Dios. En nuestra balanza de decisiones, ¿qué decido? ¿Juzgar o decido mejor detenerme por el bien de mi hermano en cosas secundarias? Esa es decisión suya y mía. Repito, pongo en la balanza. ¿Decido atropellar a mi hermano, juzgarlo, criticarlo por algo secundario porque no está haciendo lo que yo quiero? ¿O trato ya de ayudarle para que sea para la edificación? Si es por cosas doctrinales, cosas morales, eso no entra en juego, hermano. Ahí la responsabilidad de nosotros es indicar lo que dice la palabra. Ahí no, hermanos. Que yo tengo amor, hay que el hermano ande ahí. Pero sí, estás antes. ¿Robar es pecado, sí o no? ¿Mentir es pecado, sí o no? Y no hablo de adulterio porque generalmente mezclamos solo adulterio y fornicación. Si mentimos, si hay chisme, ¿es pecado, sí o no? Tenemos que reprenderlo porque contamina el cuerpo de Dios. ¿Ya? Entonces, sepamos distinguir dentro de un aspecto de doctrina y aspectos secundarios. Por eso es que tenemos que leer la Escritura. Pero si yo no leo la Escritura, no analizo la Escritura, no reflexiono en la Escritura, ¿cómo vamos a crecer, hermanos? ¿Cómo voy a determinar que un aspecto es secundario y otro aspecto realmente tiene que ver con la doctrina? ¿Cómo voy a cuidar a mi hermano? ¿Cómo voy a edificarme y cómo voy a edificar a mi hermano si yo no sé lo que realmente me está diciendo la Escritura? Así que ahí está el reto para nosotros, hermanos. Espero que esta reflexión nos ayude para nuestra convivencia, para nuestra paz,
para que podamos crecer y no solamente miremos de largo o por encima del hombro al hermano que consideramos nosotros débiles. Ayudémoslo, hermano. Pero no ataquemos, hermano. No ataquemos. Porque muchas veces señalamos con un dedo y 5, dice, nos están señalando a nosotros, ¿verdad? Así es que debemos de buscar la paz, la justicia, la misericordia y no caer como hacían los fariseos. En esta mañana, si alguien quiere abrazar el amor de Dios, la justicia, la misericordia, puede pasar adelante. Si hay algún amigo que desea en esta mañana rendirse a los pies de Cristo Jesús, si en esta mañana hay alguien que quiere postrarse ante Dios y decirle al Señor: Padre, toma mi vida porque quiero ser tu hijo, es la oportunidad, o tu hija. Y si hay algún hermano que desea en esta mañana acercarse al Señor y recibir siempre la misericordia y el abrazo de Dios, también, hermanos, no seamos rebeldes. Un día vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Dios nos da la oportunidad. No endurezcamos nuestro corazón a Dios. Busquémoslo mientras haya tiempo, mientras haya oportunidad. Muchos amigos han recibido la palabra en esta semana. Fue hermosa la concurrencia que vino, de hermanos, visita. A muchos se les predicó. ¿Es amigo? Hermana. ¿Es hermana en Cristo? ¿Cómo es su nombre? Paula García Hernández. ¿Paula? Paula García Hernández. ¿Usted se bautizó aquí en la iglesia? ¿Usted se bautizó aquí en la iglesia? No, me voy a bautizar ahora. Ah, se va a bautizar. Okay. No, entonces ella se va a bautizar. Se va a bautizar. Sí. ¿Su nombre me dijo? Paula García Hernández. Ok. Ahorita nuestra amiga, Paula García Hernández. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree que Jesucristo vino del cielo, derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de todo aquel que se acerca y lo acepta como su Salvador? Amén. ¿Se arrepiente de todos sus pecados? Amén. Puede confesar con sus propios labios: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Desea ser bautizada cuándo? ¿Hoy, mañana o dentro de un año? Ahora. Ahora, exactamente. No podemos negar el agua a la... Quédese por acá, la van a atender ahí. ¿Quiénes van a atender a nuestra amiga? Muy pronto nuestra hermana, ella la va a atender la jovencita. Dios les bendiga. La bendición del Señor sea con todos, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Okay, Nuestra amiga Paola García Hernández será bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Ya su confesión de fe fue tomada y por esa confesión de fe ante Dios y la Iglesia será bautizada para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo de
expresado, la niña Daniel Romero ha expresado el deseo de bautizarse y entregar su vida a Jesucristo. Este es un trabajo que se ha estado haciendo, gracias a Dios, con la ayuda de todas las maestras, y ella ha tomado la decisión hoy de entregarle su vida al Señor. Por lo tanto, le vamos a tomar la confesión de fe. Daniel Romero, ¿estás consciente de que has pecado y has ofendido a Dios? Sí, estoy consciente. ¿Te arrepientes de todos tus pecados? Sí, me arrepiento. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único que nos puede dar salvación y vida eterna? Sí. ¿Para qué te quieres bautizar a Él? Para perdonar mi pecado. Escucharon, hermanos, la confesión de Daniel. Por esa confesión de fe que has hecho, hoy se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para recibir el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo. No tengo más el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en amor, para llegar por él y a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado por su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. De la misma manera, Andrea Lucía ha expresado el deseo de entregarle su vida al Señor. Esto, como dijimos anteriormente, no es de la noche a la mañana. Gracias al Señor y a las maestras que han estado con ella, esta decisión fue tomada. Y a nosotros, sus padres, que hemos inculcado también el servicio a Cristo en ella. Ya los ancianos han hablado con ellas y ellas están conscientes de la decisión que van a tomar. ¿Estás consciente de que has pecado y has ofendido a Dios? Sí, estoy consciente. ¿Te arrepientes de todos tus pecados? Sí, me arrepiento de todos mis pecados. ¿Por qué te quieres bautizar, Andrea? Para perdonar mis pecados y para recibir el Espíritu Santo. ¿Puedes confesar con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Por esa confesión de fe que has hecho delante de Dios, delante de los hombres de la iglesia, te la bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que los pecados se recibir el don del Espíritu Santo. Solamente Cristo, solamente la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente en Él. De San Juan 14, en el verso 6, la Biblia dice: el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, que hay bien en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y hay más bien cuando tres pecadores se arrepienten, y también en el cielo también hay bien. ¿Cuánto es que va a ir?
Tres bautismos que agradecen